Dios les bendiga en el nombre de Jesús de Nazaret en esta hermosísima hora que Dios nos da. Sea el Dios de gracia y de paz con cada uno de vosotros en esta hora. Esta mañana quiero dar la bienvenida a esta cápsula de poder y de fe y hablarte una palabra de parte del Señor bajo el tema: el esclavo no queda en casa. La palabra de Dios que vamos a leer está en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 35. Dice aquí la palabra en el nombre de Jesús: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Amén. Gloria al Señor. Miren, cuando leemos este contexto de esta palabra, nos daremos cuenta que vemos allí a Jesús hablándole a judíos que se habían convertido al cristianismo, judíos que eran discípulos ya. Y Jesús empieza diciéndoles: si permaneceréis en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. O sea, esa palabra en la cual deben permanecer es en la persona de Jesús, y quien guía allí es el Espíritu Santo de Dios. Pero no quiero abundar en esto, sino en la última parte. Ellos empiezan a argumentar y a defenderse, ¿verdad? Como si se tratara de una defensa delante de un juez. Y ellos empiezan a argumentar que ellos son hijos de Abraham, que no han nacido en pecado. Y Jesús le dice: lo primero es que no son verdaderos discípulos. Lo segundo es que habitan en pecado, viven en pecado y por tanto son esclavos del pecado. Necesitan a alguien que los haga libre. Pero en esa argumentación de los judíos contra Jesús y de Jesús en contra de los judíos, ellos no podían prevalecer porque Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Entonces Jesús termina diciéndoles: recuerden que el esclavo no permanece en casa. Y recordemos, por ejemplo, que Ismael, cuando va a nacer la promesa, el hijo de la promesa, que Isaac, no permaneció en casa, sino que fue echado fuera de aquel lugar, porque el esclavo no permanece en casa, el esclavo no hereda, bendito sea el Señor. Y es por eso, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado en este tiempo, cuando Dios nos está corrigiendo, cuando Dios está tratando de enderezar nuestros pasos, porque tratando de argumentar sobre nuestra cultura, sobre nuestras tradiciones, sobre nuestros dogmas, sobre nuestra propia religión y lo que hemos aprendido en el tiempo, podemos perder la bendición de la vida eterna que Dios nos ha querido entregar a través de la persona de Jesús. Y fue lo que le pasó a los judíos de este momento, que están defendiendo de que conforme a la tradición ellos son hijos de Abraham, que no son hijos de pecado, no son hijos de fornicación, que nunca han sido esclavos de nadie, porque son descendencia de Abraham. Sin embargo, Jesús está hablando en el mundo espiritual y le dice: el que practica el pecado es esclavo del pecado. O sea, le está diciendo a ellos: ustedes practican el pecado, son practicantes del pecado y por tanto son esclavos del pecado. Necesitan que yo los liberte y permanecer en esa verdad que ahora le estoy hablando, y esa verdad trata de mi persona. Eso son cosas profundas que el Señor está tratando allí, pero que la mente natural y humana no solamente no acepta la corrección, sino que tampoco aceptan que están en pecado, tampoco aceptan que ellos necesitan un libertador y por tanto no van a obtener la liberación. Jesús posteriormente les habla a ellos y les dice: ustedes son de vuestro padre el diablo, y las obras de vuestro padre quieren hacer, porque eso es lo que ustedes han visto y han aprendido de él. Mas yo lo que he visto de mi padre y he aprendido, eso enseño. Enseña la libertad en la persona de Cristo, viene libertando, sanando, transformando, salvando a las personas. Eso fue lo que él vio de su padre y fue lo que manifestó. Los judíos habían aprendido bien la ley, pero no eran practicantes de la ley, sino que eran religiosos y que traían, ¿verdad?, toda esta ley sobre su vida, pero no cumplían la ley ni se sometían a ella. Por tanto, no podían ser salvos, porque dice la Biblia que el que se somete a la ley para cumplirla será salvo por ella, pero también será condenado por ella. Y es precisamente porque la ley no hay forma de que se pueda cumplir cabalmente, ya que si tú transinges, o sea, si tú quebrantas uno de esos solos mandamientos de la ley, te haces reo de toda la ley. Entonces, el esclavo, mis hermanos, no queda en casa. Y es una palabra que tenemos que meditar. ¿Por qué? Porque fíjense que el esclavo estaba en casa, pero al final no permaneció en casa. Cuando Cristo venga, recuerden que Él viene por una iglesia sin mancha, sin mácula, y que hay gente que está dentro del cuerpo, pero que dice la Biblia que a los tibios Él los vomitará. Esos son parte de los esclavos, los tibios, porque son esclavos del pecado todavía y no pueden ser levantados y serán vomitados, dice la Biblia. Serán vomitados aquellos que sean tibios en ese momento. Dice la Biblia que es mejor ser frío o caliente, estar en uno de los dos extremos y no en el medio queriendo estar tibio, porque los tibios serán vomitados. Asimismo, hay personas que están en el evangelio en este tiempo, que están viviendo un evangelio, van a la iglesia, se congregan los domingos, dicen gloria a Dios, dicen aleluya, hasta diezman muchas veces, a veces ofrendan, sin embargo no tienen una vida de intimidad con Dios, no tienen una relación con Dios. Por tanto, ese tipo de creyente no irá al cielo, no será levantado. ¿Por qué? Porque aún continúa esclavizado por el pecado, por sus deseos humanos que lo atan a esta tierra. Y es necesario morir a esos deseos, porque dice la palabra: el que vive en la carne no puede agradar a Dios, ni tampoco, o sea, no quiere ni tampoco puede, porque no se sujeta su carne a la palabra del Señor. Así que quiero dejarte esta palabra en tu corazón en esta mañana: el esclavo no queda en casa. Asegúrate tú
como creyente, como siervo de Jesucristo, de no ser un esclavo de tu carne todavía en este tiempo. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y espero que esta palabra haya cabida en tu corazón. Amén.